Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este martes acá en CNN Chile, que tuvo como principal hito la reunión entre la cúpula de la CPC y el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Por supuesto que también estuvo el ministro de Hacienda. ¿Y cuáles fueron los temas principales? Los hemos analizado acá en el programa. El rechazo a la reforma tributaria y cómo va a seguir adelante el proyecto. También reactivación de la actividad económica en nuestro país y por supuesto también la alianza público-privada para enfrentar distintos desafíos. Ahí vemos a los distintos representantes, Eduardo Densperger, el gerente general del Banco de Chile como director de la ABIF, Juan Armando Vicuña de la Cámara Chilena de la Construcción, también el gerente general de la CPC y el presidente de la CPC, Ricardo Meves, ahí lo vemos en pantalla. Estuvieron durante gran parte de la mañana conversando y el punto es cómo va a seguir la relación a futuro. Es parte de lo que dijo el ministro de Hacienda luego de terminada la reunión en La Moneda. Creo que lo que de alguna manera resume el espíritu de esta conversación ha sido lo que señaló el presidente en cuanto a que la colaboración entre el sector público y el sector privado, entre empresarios, gobierno, trabajadores, son los elementos que contribuyen a la cohesión social. Le explicamos cómo iba a funcionar este ciclo de consultas con distintos actores. Por supuesto va a haber, una de esas consultas va a ser con la Confederación de la Producción y el Comercio y este es un proceso que ya vamos a iniciar la próxima semana. Lo que esperamos es que las propuestas que surjan de esa ronda recojan, ¿es cierto?, las visiones de los distintos sectores. No esperamos otra cosa que eso, así que creo que quedó bastante bien encaminado ese diálogo. Vamos a preguntarle a uno de los asistentes a la cita si es que realmente quedó bien encaminado ese diálogo. Me refiero al presidente de la CPC, Ricardo Meves, a quien ya vemos en pantalla. Ricardo, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes, gusto de saludarte a ti y a toda la gente que está mirando. Por supuesto que no es coincidencia que la CPC se haya reunido en La Moneda una semana después del rechazo a la reforma tributaria. Tiene que haber sido el tema principal. Y le quiero preguntar, ¿quedó bien encaminada esta nueva discusión tributaria en nuestro país? Sí, quedó bien encaminada, pero además, Nicolás, creo que es importante. Esta reunión nosotros la pedimos para hablar de una agenda un poquito más amplia de temas. En realidad fueron 9 temas los que le planteamos al presidente y a su ministro, porque la pedimos ya a partir del 17 de diciembre pasado. Por lo tanto, para nosotros era relevante tener esta reunión y, por cierto, que abordamos el tema de la reforma tributaria. Y en ese sentido, el ministro y el propio presidente nos instó, nos pidió que participáramos en este proceso nuevo de consulta, de reuniones con la autoridad, de tal manera de poder construir una agenda tributaria, un pacto tributario que realmente dé cuenta de las necesidades que tiene por una parte el gobierno, pero también por otro lado la sociedad, sin descuidar, y eso nosotros fuimos bastante enfáticos, la inversión, el crecimiento económico que no estaba recogido en el proyecto que fue rechazado la semana pasada. Ahora, cuando se habla de diálogo, de rondas de conversaciones, de pacto tributario, eso también nos retrotrae al año pasado, antes de que se presentara la primera versión del proyecto. Entonces, aquí los conceptos son más o menos los mismos. ¿Por qué tendría que ser distinto lo que salió en esa ocasión de lo que puede resultar ahora? Bueno, porque hoy día nos enfrentamos, Nicolás, a un proyecto que fue rechazado en la Cámara. Entonces, claramente hoy día hay una disposición distinta. Todos, por lo demás, suponíamos que esto iba a pasar, el filtro de la Cámara de Diputadas y Diputados, y resulta que fue rechazado. Por lo tanto, la disposición que hoy día también tiene el gobierno de venir conversando estos temas claramente es distinta, hay mayor apertura y nosotros, no solamente ahora, porque también lo venimos haciendo ya hace algún rato, conversando con el gobierno, poniendo una disposición, porque entendemos que aquí hay hitos que son muy relevantes, como por ejemplo lo es la reforma de pensiones, por una parte. No puede ser que hoy día no le solucionemos el problema de las pensiones, particularmente a las personas que más lo necesitan,
es un tercer proyecto el que está hoy día en trámite en los últimos 10 años, pero también hay otras necesidades como el tema de salud, educación, vivienda, que duda cabe que tenemos que abordar. Por lo tanto, claramente para nosotros es un hito importante el que se junten estas dos cosas, ¿no es cierto? La agenda que nosotros teníamos con la invitación a poder conversar de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda el fin de semana señaló que se le podían hacer cambios en los detalles al proyecto. Los objetivos serían los mismos, pero solo habló de cambios en los detalles. ¿Usted cree que van a ser detalles los que van a cambiar o usted quedó con la sensación o al menos con el mensaje de que sería un proyecto nuevo? Yo creo que esto deberá ser un proyecto nuevo, deberá ser un proyecto que además recoja las inquietudes que planteamos desde un principio y con un foco de dónde va a estar puesto el gasto, que también de alguna manera el ministro lo dijo, el presidente también lo dijo, y es parte de lo que conversamos hoy día. ¿Cómo somos capaces como Estado de focalizar, ¿no es cierto?, el gasto, cómo mejorar también la gestión pública para que realmente el gasto vaya bien direccionado? Aquí hay temas importantes de evasión de IVA, por ejemplo. Hay temas importantes de informalidad. Hemos conversado ya en otras oportunidades que solamente el año 2021 se transaron cerca de 2.000 millones de dólares a través de plataformas digitales sin pagar impuestos. Por lo tanto, aquí hay donde ir a recolectar esos recursos para los temas que el gobierno necesita impulsar. Y por ende también nosotros vamos a aportar lo nuestro, pero tenemos que necesariamente también exigirle entonces al Estado que realmente racionalice, focalice el gasto, que es una necesidad ya pedida hace muchos años. Otras veces la CPC ha convocado a una mesa de expertos para hacer una propuesta tributaria. ¿Van a hacerlo de nuevo? Es que nosotros, Nicolás, normalmente y durante todo este tiempo hemos estado con nuestra propia comisión tributaria. Sí. No tengo yo en la retina, ¿no es cierto?, de cambiar y volver a convocar a otro tipo de comisión, sino que aquí están los especialistas que son además quienes conocen del tema, conocen la realidad de las pequeñas empresas, conocen la realidad de las grandes empresas. Entonces hay mucho conocimiento. Si en estos procesos ya que hemos concurrido y que termina, ¿no es cierto?, con el rechazo del proyecto, bueno, estuvimos muchas horas de trabajo, muchas personas estuvieron detrás trabajando por hacer una buena reforma. Pero claramente hoy día, ¿no es cierto?, ya hemos avanzado muchísimo y hay cosas donde claramente hemos planteado ya hace algún tiempo al ministro que para nosotros son complejas y no nos gustaban de la reforma que fue rechazada. Al momento de rechazarse la reforma tributaria, el gobierno fue bastante duro con quienes estaban por un voto en contra y dijo que quienes celebraban eran los evasores de impuestos y quienes ayudaban a planificar a los evasores de impuestos. Y ustedes eran uno de los que siempre estuvieron bastante en contra de esta reforma tributaria. ¿Hablaron sobre el tono de esas declaraciones con el ministro de Hacienda? Sí, también, y yo lo conversé con él también, haciéndole ver que cuando él se refiere al capital, ¿no es cierto? Bueno, ese capital es el que está aquí en la CPC. Ahora, afortunadamente, yo creo que el ministro recogió esa observación, no lo ha vuelto a repetir porque sabe que nosotros desde un principio nos pusimos a disposición para abordar esta reforma. Por lo tanto, creo que eso fue aclarado por el ministro y me parece que aquí lo importante es construir y seguir construyendo esta relación de confianza que hablábamos ya hace algún tiempo con él, con el propio presidente, ¿no es cierto?, que nos permita llegar a tener una buena discusión y una buena reforma que realmente dé cuenta de la realidad también que estamos viviendo como país, porque no nos olvidemos, Nicolás, que hoy día de alguna manera tenemos un estancamiento en el crecimiento económico y en ese sentido hay un pipeline de muchos proyectos vinculados con la minería, vinculados con el hidrógeno verde. También planteamos la mirada que tiene el gobierno respecto de la política nacional del litio y más otro tipo de
de temas que abordamos también en esta reunión, creo que da un conjunto de la visión que como empresariado queremos y la disposición que tenemos a conversar con el propio presidente y con el ministro Marcel. Usted, desde que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, también ha planteado la seguridad como eje principal y estos últimos días eso ha estado bastante en boga luego de la muerte ya confirmada de 2 carabineros en los últimos días. Se lo plantearon también como punto principal al presidente Gabriel Boric a resolver, porque la seguridad es importante para todos nosotros los chilenos, incluidos los sectores productivos. Por supuesto, y yo lamento mucho y solidarizo con todas las familias de los carabineros que han muerto producto de estos actos delincuentes. Y claro que estuvo en la agenda que le planteamos, una agenda de 9 puntos que le planteamos al presidente. Una de ellas, porque además es el pilar de la gestión que yo quiero desarrollar aquí en la Confederación y por lo tanto todo nuestro respaldo a que se vayan tomando medidas en materia de seguridad. Y claramente ya hemos visto algunos indicios, por ejemplo, con el aumento de presupuesto que ha tenido las policías, carabineros, hay temas de implementación tecnológica. Tenemos que avanzar en proyectos de ley respecto a la inteligencia que se utiliza en la persecución de las bandas delictuales. Todo eso está también, Nicolás, en la agenda que le planteamos al presidente, que está con el ministro Grau y con el ministro Marcel. Tenemos reforma tributaria, hablamos de la seguridad. ¿Cuál otro tema cree usted que está en prioridad? Porque habló de 9 puntos, pero obviamente hay que irlos poniendo en orden prioritario. ¿Cuál es el que viene a juicio suyo? Bueno, el gran tema que de alguna manera tiene ahí frenadas las inversiones es todo lo que tiene que ver con los permisos medioambientales. Y este criterio de repente político, ¿no es cierto?, que han tomado para frenar proyectos. En ese sentido, también le manifestamos la preocupación al gobierno. El ministro Grau está trabajando en reformular los mecanismos de permisos cumpliendo con la normativa ambiental, por cierto, pero tenemos que en esto avanzar decididamente, porque hay muchos proyectos que hoy día están detenidos, cerca, creo que el 23% menos que hace algunos años atrás. Entonces, esto es lo que en definitiva nos permite desarrollar el país, desarrollar crecimiento económico, desarrollar musculatura para la creación de mejores y buenos empleos, que es lo que hoy día la gente necesita. Por lo tanto, también estuvo dentro de las prioridades el crecimiento económico y la inversión. Así también como hay aspectos de la inversión, Nicolás, en materia de infraestructura hídrica. Conversábamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que eventualmente, si no se construye, si no se avanza en infraestructura hídrica, nuestro país, dado el cambio climático, claramente va a tener problemas en el mediano plazo respecto del agua. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que ir avanzando, tanto el sector público con el apoyo del sector privado o viceversa. Ricardo, para terminar, un par de preguntas sobre el momento económico. Hemos conocido IMASEC menos malos de lo que se estimaban. ¿Ustedes también sienten que la actividad económica va a ser menos mala este año? Menos mala, pero está parada, Nicolás, y eso aquí es el llamado a atención, porque claro, uno podría pensar que son buenas noticias y uno además en general mira el vaso medio lleno, pero claramente hoy día la economía está parada y por lo tanto todos tenemos que hacer esfuerzos y el gobierno dar las señales concretas respecto al crecimiento económico, que es vital para el desarrollo del país. Por tanto, también fue uno de los temas que le pedimos al presidente, a sus ministros, que reforzaran y redoblaran los esfuerzos para generar las señales en materia de crecimiento económico e inversión. Y nuevamente vuelvo a su origen del comercio respecto a la inflación, porque el IPC de febrero en general mostró una caída, pero si uno va a la parte más subyacente, más estructural, sigue creciendo. ¿Cómo ve usted los precios en el sector que usted lideró hasta hace poco? Bueno, los precios han ido subiendo y eso da cuenta del alto IPC que hemos tenido particularmente en el último año. Y yo espero que esto tienda ya a normalizarse hacia
el segundo semestre de este año. Me parece a mí que mirando lo que ha planteado el Banco Central, los ajustes que ha tenido el país, que nos tiene hoy día en una situación de estancamiento, nos dicen que probablemente vayamos entonces mejorando la inflación y tendiendo hacia un 5, un 4% que debiera ser lo que Chile, a lo menos de aquí a finales de año, pudiera tener. Entonces, claramente todavía los precios están altos, estamos viviendo tiempos complejos, no nos olvidemos el contexto también internacional, lo que está pasando en la guerra de Rusia con Ucrania, que ahí claramente yo celebro el acuerdo que hay, ¿no es cierto?, en materia de dejar circular los granos por los puertos, porque eso claramente nos podría haber significado también, si no se hubiera continuado en ese acuerdo internacional, con precios probablemente altos de los cereales. Por lo tanto, todavía seguimos muy expectantes, seguimos revisando con mucha atención lo que está pasando, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Ricardo Meves, presidente de la CPC, como siempre, muchas gracias por tener la gentileza de hablar con Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Lo último que hablamos con Ricardo Meves fue sobre la inflación. Precisamente al regreso les contamos cuál fue el dato del IPC en Estados Unidos, su efecto en el dólar y también posibles movimientos de tasas. Lo analizamos al regreso. Toda la atención del mercado mundial estuvo puesta este martes en el dato de IPC de Estados Unidos, porque eso obviamente tiene impacto en la decisión que tome la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Tuvo impacto en el dólar y vamos a analizarlo ahora en el contacto junto a Diego Mora, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas tardes, Nicolás. Bueno, este 0,4% mensual que lleva a una inflación acumulada anual de 6% estuvo dentro de las expectativas del mercado y eso calma un poco los temores del mercado de que la Reserva Federal haga una alza de la tasa de interés más agresiva de lo que se pensaba. Sí, exactamente. Son de las principales noticias de las cuales están atentos los inversores. La inflación pasó de 6,4% interanual a 6%, muy por lejos del 9,1% que vimos en julio del año pasado. Y efectivamente es una noticia muy positiva, es en línea de lo que está buscando la Reserva Federal y, por supuesto, todos los ciudadanos, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel global, ya que Estados Unidos es una referencia económica para el resto del mundo. Por lo tanto, es una nota muy positiva dentro de un contexto bastante complicado también. Antes de este dato se especulaba que la próxima alza de la tasa de interés podría ser de 50 puntos base. Y yo, después de ver el dato de IPC, estuve viendo que algunos analistas estimaban que podría ser menor, de 25 puntos base. ¿Ustedes también están apreciando lo mismo? Sí, exactamente. Las ponderaciones de cuánto debiesen subir la tasa de interés para la próxima semana en la Reserva Federal han cambiado bastante. Hace 4 semanas, hace un mes, el mercado estaba decantado por completo en una subida de 50 puntos base, pero con todo el problema que hubo de insolvencia por parte de algunos bancos en Estados Unidos, ya van 3 bancos que han quebrado directamente, la Reserva Federal no puede ser tan agresiva, ya que esto podría complicar a otros bancos adicionales y crear algún riesgo mucho mayor, riesgo sistémico, riesgo de efecto dominó. Por lo tanto, no está dentro de sus planes seguir agregando más problemas económicos a un escenario inflacionario con recesiones. Por lo tanto, han tenido que bajar un poco la guardia y estas probabilidades en el mercado a día de hoy han bajado a que incluso se habla de un 30% de probabilidades de que no mueva la tasa de interés, dato que era completamente inaudito hace un par de semanas. A ver, cuéntanos un poco sobre este tercer banco que quebró, porque todo partió con el Silicon Valley Bank, luego el Signature Bank. Ahora, ¿cuál fue el que se sumó? Porque todas las estimaciones, las indicaciones del gobierno es que esta crisis está bastante contenida en el Silicon Valley Bank y esta otra entidad financiera. ¿Cuál es el tercero, Diego?
O sea, me refería en realidad al primero, al Silvergate, que era un poco más asociado al mundo cripto, que también es un banco tradicional, pero ojo que también hay varios bancos, el First Republic, también hay bancos incluso en Japón que están con mucho nivel de endeudamiento, que están con un alto nivel de default por parte de sus clientes, por lo tanto hay varios bancos, no solamente en Estados Unidos, sino que también a nivel global, que están con riesgo de potenciales default. De hecho, los CDS, los Credit Default Swaps, que son un poco unos activos que están muy asociados a potenciales quiebras del Credit Suisse, uno de los bancos más grandes del mundo, están en su punto de máximos históricos. Por lo tanto, hay muchos bancos que están en riesgo de insolvencia, por lo tanto, es un efecto que la Reserva Federal quiere evitar a toda costa. Por lo tanto, en base a esto, las probabilidades de que la Reserva Federal siga siendo tan agresiva, que la siga subiendo 50 puntos base como en ediciones anteriores, está descartada por completo, de hecho. ¿Tú crees que es por eso que el dólar ha mostrado debilidad? Porque en nuestro país cerró en 800 pesos bajando respecto al lunes. ¿Esto también se vio en otras partes del mundo con respecto al dólar en comparación a las monedas locales? Exactamente, no es un efecto solamente a nivel local en Chile, sino que en Europa, en Suiza, la apreciación del franco suizo frente al dólar ha sido bastante fuerte, el yen japonés, incluso otros activos potenciales de refugio como podría ser el oro, la plata, e incluso estamos viendo la vuelta del Bitcoin, que durante los últimos 4 días ha subido un 30%, mostrando incluso algunas estructuras técnicas de reversión hacia el alza. Recordemos que el Bitcoin, su eterna promesa es poder ser independiente a todo este tipo de riesgos financieros, malas gestiones empresariales que pongan en riesgo la estabilidad financiera. Esa es la gran promesa de las criptomonedas. Por lo tanto, ha sido uno de los sectores que más se ha apreciado durante los últimos días. ¿Cuáles son las proyecciones para el dólar en los próximos días? Veamos acá en la plataforma Xstation de XTV, efectivamente estoy viendo acá cierta lateralidad, como tú comentabas, durante las últimas semanas, pero si bien efectivamente durante el corto plazo estamos viendo una debilidad del dólar, a nivel macro estamos viendo algunos pisos importantes. O sea, no olvidemos que los 790, los 800 pesos son pisos psicológicos para el dólar contra el peso chileno. Por lo tanto, lo más lógico es que el dólar siga funcionando como un activo de refugio. Cuando hablamos de que el dólar ha perdido valor como refugio, estamos hablando de los mercados desarrollados. Ahora, a la hora de analizar Chile, México, Brasil, evidentemente el dólar sigue siendo un refugio. Por lo tanto, nosotros estamos esperando recuperaciones hacia los 812 pesos, y de ver rupturas, no sería para nada extraño seguir viendo alzas con objetivos en los 835 pesos. Diego Mora, estratega de mercados de XTV Latam, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Otro que se refirió a la situación del Silicon Valley Bank fue el ministro de Hacienda. Luego de la reunión con la CPC, Mario Marcel señaló que lo que sucedió con ese banco, que es muy importante para financiar startups, no sucedería acá en Chile. Es muy importante notar que este banco, particularmente Silicon Valley Bank, por su tamaño era un banco que no estaba sujeto en Estados Unidos a las normas de Basilea III. Aquí en Chile las normas de Basilea III es aplicable a todos los bancos de la plaza y por lo tanto ese tipo de riesgos afortunadamente no los tenemos. Se ha ido avanzando en la implementación de esa normativa, así que por lo menos es importante tener esa, creo que eso es algo que nos da mucha tranquilidad. Con las palabras del ministro de Hacienda terminamos la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.